Buenas tardes, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Estamos hoy con ustedes para conversar distintos temas del acontecer nacional e internacional renovados. Hoy dicen que los viernes son importantes y que el cuerpo lo sabe. Un viernes anterior al Viernes Negro, así es el asunto. Sí, el próximo viernes es el Viernes Negro. ya hemos adoptado esa cultura. Un Pues viernes así anterior, el viernes Ahora, ¿por próximo. qué es el asunto este del Viernes Negro? De que tiene una explicación, pero yo no me Yo la sé realmente exactamente. tampoco me sé las benditas explicaciones Pero es del para viernes negro, consumir. pero sí lo han hecho con un enfoque Es para de consumo. consumir y van a bajar los precios y demás. Bueno, Elías, hoy estamos con ustedes, Elías Veloz y un servidor. Durante esta hora vamos a trabajar los temas más Nacionales, importantes. internacionales, como siempre, un paquete completo de lo que se está desenvolviendo, tanto a nivel nacional como internacional. Que hoy tenemos una noticia importante, don Víctor, que deberíamos ponerle ojo como sociedad, y fue una encuesta que se hizo del 40%, 40.8%, si lo llevamos aproximadamente un 41% de los dominicanos que piensa emigrar de la República Dominicana. Y viéndolo desde esa perspectiva, hay que poner sobre el tapete algunas cosas tanto desde el ámbito de la creación de oportunidades como la parte del sistema educativo. ¿Cómo van esas dos cosas de la mano? Porque formamos y tuvimos esta semana una graduación multitudinaria de muchísimos técnicos del Infotep, pero no podemos solamente cargar el dado solo al Estado. Y una de las cosas que más se le ha criticado, don Víctor, es que el Estado se ha convertido en un gran empleador. Pero ¿qué pasa? Aquí la gente tiene que tener en cuenta que se le hacen unas excepciones al sector privado. Esas excepciones tienen la finalidad de generar empleos. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo estaremos midiendo esa generación de empleo del sector privado? Porque entiendo, y no tengo el dato a profundidad, que se debe generar el indicador de que si yo te doy X cantidad de recursos, tú debes reportarme X cantidad de empleos. ¿Y qué tipo de empleos? No sé si usted está conmigo. Naturalmente es que el país, la República Dominicana, ha tenido un periodo, una etapa larga de crecimiento económico. Bueno, en términos históricos, a partir de los años 80 y 90, la República Dominicana ha tenido un crecimiento de manera consistente. No, a veces mucho, a veces no tanto, pero permanentemente se ha mantenido la economía dominicana en crecimiento. Sin embargo, cuando se observa el crecimiento ajustado al tema de los salarios, hay una disparidad. Por un lado tenemos el crecimiento económico, pero por el otro lado no hay un crecimiento de los salarios. Y entonces tenemos una sociedad que está concentrando las riquezas. Entonces tenemos una concentración de la riqueza en un sector. Y siempre se ha dicho que la República Dominicana, o siempre no, por lo general se ha dicho que la República Dominicana tenemos una clase empresarial que es una clase empresarial que no piensa como una burguesía, en el sentido de que lo que más le conviene al sistema político, económico y social burgués es que haya una distribución equitativa de las riquezas, en el sentido de que en la medida en que hay mayor equidad en el sentido de la producción de riquezas y en el sentido de la distribución de las riquezas, hay mayor niveles de estabilidad política, social y económica. Y a quien más le conviene la estabilidad, la paz social, es justamente al que más tiene, o sea, a la burguesía. ¿Qué pasa con el caso de por qué en la República Dominicana la productividad en vez de aumentar desciende? Es un problema, pero ¿por qué ese problema es cada vez más evidente, diríamos, en la República Dominicana? Por los incentivos. No hay un incentivo
al que trabaja. En sentido general no se estimula el trabajo y por lo tanto se genera un desincentivo al trabajo y entonces se reducen los niveles de productividad en la República Dominicana. Hay que decir que la clase política ha jugado su papel, porque hay que decir que a pesar de todo lo que hay con el tema de la corrupción y demás, ha habido un crecimiento de la economía asociado a una estabilidad en el sistema de partidos políticos y en el sistema político. Pero eso no ha sido suficiente y se ha generado, Elías, entonces este problema que es muy importante que se tome en consideración, que es el problema de que la gente no cree que en la República Dominicana puede desarrollar sus actividades productivas, o sea, que puede desarrollarse como persona, en sentido global, como una persona que puede pensar en el futuro, que puede pensar en la familia, que puede pensar en el desarrollo de sus actividades económicas, sociales, culturales. Y eso es muy serio y es muy grave y es lo que refleja de alguna manera esta encuesta Latinobarómetro en el sentido del más del 40%, o sea, 41% de la población dominicana, sobre todo los jóvenes, tienen interés en salir del país. Por un lado, esto lo que hace es que desmoviliza también, porque cuando tu interés y tu deseo es irte del país, tu capacidad de lucha por tus derechos, por tus intereses, por tu comunidad, también disminuye, porque tu expectativa no está en el país, tu expectativa está fuera del país. Entonces, República Dominicana, tanto siempre nosotros hacemos el llamado a la clase política por la responsabilidad que tiene, desde tiempo de renovación, siempre nosotros hacemos ese llamado a la clase política, a la clase empresarial, de que hay que prestar atención a estos problemas ahora. Este es el momento de prestarle atención, de plantear soluciones y de darle seguimiento a que haya un espíritu de lucha y de trabajo y de esfuerzo en la República Dominicana. Y don Víctor, con este indicador de esta encuesta, hace unos días atrás, no recuerdo cuál fue el medio que lo publicó, pero sí vi que la República Dominicana, sus universidades estaban las que más egresados emitían, o dentro de las que más egresados estaban emitiendo de la región. Y ahí voy con el comentario suyo de que es como un recurso que invertimos como nación y no le sacamos el valor agregado a ese recurso. Porque cuando usted crea un sistema educativo, que vemos la inversión que se está haciendo del Estado para el sistema educativo, para que las personas accedan a la educación básica y secundaria, y luego ese individuo decide hacer una carrera técnica o una carrera de grado en una universidad, todavía el Estado sigue velando por esa persona, dependiendo de dónde venga y a qué universidad vaya, porque inclusive hay programas del Estado que pagan esos estudios. Si decide la persona y cumplen con algunos requisitos, les pagan esos estudios de universidades privadas porque hay convenios. No obstante, ahí está la Universidad Primada de América, que es la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es también del Estado y recibe recursos del Estado. Ese individuo ingresa en ese sistema y todavía seguimos como Estado invirtiendo. Y uno de los problemas más grandes de la región, y no se excluye la República Dominicana, es la fuga de cerebros. Ese es un Entonces problema. el Estado hasta esa etapa, ya después que el individuo sale de la universidad, invirtió todos esos recursos y prepara ese individuo. Y es mucho dinero que se invierte para que una persona pueda desde la primaria hasta la universidad y luego ya como profesional. Es una inversión extraordinaria que no la tiene que hacer aquel país. Y veamos, solamente estamos focalizando que ese individuo está recibiendo la sombrilla del Estado para lo educativo, pero dependiendo de qué estrato social venga, tiene la parte de la salud. Y a lo mejor si esa persona viene de un estrato, de una clase muy baja, muy empobrecida, tiene también los programas sociales que el Estado le da a esas personas para que puedan salir de esa pobreza.
y salir a una categoría, como dicen, vulnerable. Bueno, aquí la inversión social anda por alrededor de 20.000 millones de pesos Entonces, en el año. todos esos recursos, don Víctor, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, se ven echados a la borda cuando ese individuo que usted llevó a esa etapa se va del país. Pero por supuesto es algo, y son temas tan complicados, Elías, de entender que los países desarrollados, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, entre los requisitos para que miren a su país, lo primero es que tienen que ser profesionales, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen sistema de compensación, no hay tratados internacionales que impliquen como una especie de compensación. ¿Qué indica? ¿Qué quiero decir con esto? Los Estados Unidos, en los últimos tiempos hemos visto que nos envía desde los Estados Unidos una serie de dominicanos que han delinquido, han tenido problemas con la justicia en los Estados Unidos, con las leyes de los Estados Unidos, y nos lo envía a la República Dominicana, cuando ya han cumplido cierto tiempo en las cárceles de los Estados Unidos, o cuando están irregular allá en los Estados Unidos y lo envían para acá. Y por lo general no son personas que tienen un nivel de desarrollo importante, en términos, diríamos, de conocimiento, ¿no? de profesionalización. Exacto, de formación profesional. De formación profesional. Entonces, esa gente son 70, 100, 200, al final de año son miles, lo que vienen desde allá, pero no nos mandan los profesionales. Y tampoco hay un plan de compensación en el sentido de que, por ejemplo, deberían haber programas en los Estados Unidos de que hayan un fondo especializado para ayudar y cooperar y colaborar con la República Dominicana en el ámbito educativo, en el ámbito del desarrollo de áreas diríamos, por ejemplo, con el tema de los dominicanos que vienen aquí, que pudieran insertarse a una actividad laboral, a desarrollar cualquier actividad, porque los dominicanos ahora, que son alrededor de 1.9 millones, ¿verdad?, con lo que han nacido en los Estados Unidos y lo que se han ido, la cantidad de dinero que genera al fisco de los Estados Unidos es extraordinaria. Es algo extraordinario. Sin embargo, la República Dominicana, con toda la presión que tiene que mantener a nuestras gentes. El Estado Dominicano tiene que educar nuestras gentes y al final entonces se van a los Estados Unidos, trabajan en los Estados Unidos, pagan sus impuestos en los Estados Unidos, hacen más rico a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos no hay ni un solo programita que esté destinado a mejorar las condiciones de vida de aquellos que vienen a Dominicana. Entonces nos empobrecen más y ellos se enriquecen más. Es una cosa complicada. Porque de esa manera no se puede. Entonces, yo escuchaba a un expresidente en esta semana, en una entrevista bueno, vamos a precisar, el mismo expresidente Correa, que hablaba de que las potencias veían a estos países como recursos. Y no solamente recursos materiales, en recursos naturales y de riqueza de recursos naturales, también están sacando de estas regiones recursos como personas. O sea, eso es un recurso, no podemos desvirtuarlo. El recurso más importante, Oiga. El recurso más importante que estamos teniendo ahora son nuestras gentes. Exacto. En realidad. Y cuando eso pasa y lo vemos, yo soy testigo porque yo he sido tratado de reclutar por esos programas del Canadá y de algunos países de afuera, que ellos se enfocan en esos recursos y buscan, como usted dice, esas personas que ya tienen esa etapa de profesional realizada para optar a entrarlo dentro de su fuerza laboral. Pero es muy fácil porque el Estado canadiense, en el caso de Canadá, o el Estado de los Estados Unidos, en el caso de que sea Estados Unidos, no invirtió nada en ese individuo. Ya usted está recibiendo un producto terminado. Solo va a sacar dinero de ahí. Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos que hablar de que hay que cada vez formar más a nuestros políticos y a nuestros empresarios. Yo creo que los programas que tiene el Estado Dominicano en el sentido de pagar a las organizaciones políticas y que las organizaciones políticas tienen que invertir una cantidad de dinero para la educación de sus militantes. Ese programa que tiene la República Dominicana de promover que los jóvenes puedan salir del país a estudiar.
todos esos programas son vitales para el país, para generar una especie de círculo virtuoso en la República Dominicana donde se pueda desarrollar planes que incentiven que los jóvenes, mujeres, hombres de todas las edades se puedan quedar en la República Dominicana y desarrollarse en la República Dominicana. Pero tiene que ir amparado de un plan nacional, tiene que estar amparado en una idea de que hay futuro, de que hay oportunidades. Y ese indicador, para poder nosotros revertirlo, tenemos todos que poner de nuestra parte, todos los que están en todas las organizaciones, pero sobre todo quienes tienen el mayor responsabilidad. Esa mayor responsabilidad la tienen esencialmente las instituciones dominicanas que están sobre todo en el ámbito de la política, de la empresa, y en el ámbito de la política, sobre todo, esas instituciones fundamentales, la institución de la familia, que hay que darle más, hay que prestarle más atención. El Estado dominicano tiene que prestarle más atención a la familia en la República Dominicana y tiene que prestarle más atención a la escuela, la institución de la educación, Elías. Porque allí, en la familia y en la educación, están los ejes claves para que los jóvenes se sientan, generar un ambiente de identidad nacional, un ambiente de que crean en su país, que conozcan todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha trabajado para lograr tener esta República Dominicana que tenemos, y que la República Dominicana que tenemos se pueden lograr muchísimas cosas si se hace un esfuerzo, si se hace un trabajo mancomunado. El Estado tiene unos planes, por ejemplo, de promoción de las pymes, los programas que tiene para el tema de la educación en sentido general. Todo el sistema educativo es transversal, desde las estancias infantiles, por ejemplo, hasta pasar al tema de la educación primaria y la educación media. Sin embargo, por sí solo no va a ser una solución. Tiene que haber un programa, un plan. Los profesores tienen que saber y entender el valor que tiene eso. Entonces, y sobre todo también los que están participando en las actividades políticas tienen que entender cuál es ese rol que tienen, que es el rol orientador y el de programadores. Tienen que programar, tienen que plantear soluciones a los problemas del país y que la gente se sienta estimulada a llevar a cabo esos planes, esos programas para desarrollarse. Y usted tocó un tema muy importante, que era el tema de la familia, y un problema que estamos viendo, y yo de manera personal, no sé si usted comparte lo mismo, pues entiendo que sí, por su comentario, es la parte de los feminicidios. Y podemos hacer toda la campaña del mundo de que no se cometan esos crímenes. Pero desde aquí sí hemos impulsado, y usted lo acaba de decir, que se debe de focalizar la causa raíz del problema, y entendemos que debe de ser la familia. O sea, hace un tiempo aquí en el programa decíamos que teníamos mucho que no veíamos un anuncio que fomentaba la familia, que familia unida, esperanza en la vida. ¿Usted recuerda ese anuncio? No hemos visto, yo tengo años que no veo un anuncio que hable sobre la familia, sobre esa institución, porque vamos a darle el carácter a lo que es. La familia es la primera institución en donde se forma el individuo. Usted no puede pretender que mandar a ese individuo a la escuela y que se lo van a formar en la escuela en valores. Usted no, los valores empiezan en el hogar. Y esa formación es la más importante, porque después, si usted no entiende los valores, usted no va a saber el por qué usted necesita, por ejemplo, ser un buen profesional. Entonces, entendemos desde aquí que ese tema del problema que se está viendo, que es un problema que sale esporádicamente y se dispara por picos en el año, que es el tema de los feminicidios, el enfoque debe de ser a la familia. A la familia y orientar esos programas a que la familia sea fortalecida. Yo no sé si usted piensa lo mismo, don Víctor. Naturalmente, Elías, que uno de los problemas que el Estado dominicano tiene que
que tomar muy en cuenta, sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos en una campaña electoral. Ya para febrero tenemos elecciones y para mayo también, y vemos que el debate nacional es un debate que se queda básicamente en la parte de yo gano y tú ganas, o cómo vamos a conquistar a la gente, si hay fraude, si no hay fraude. Pero los temas neurálgicos, claves y fundamentales del país, tú no ves que hay un discurso que se trate de situar, o sea, que trate de decir esto es lo que hay que hacer en esto, y que entonces haya una especie de discusión al respecto. Tú pudieras decirse en este momento la clase política, sobre todo, que es la que tiene la mayor responsabilidad en este momento, porque estamos en un proceso electoral. Aquí se pudiera hacer una consulta nacional. Alguien que salga y diga, vamos a hacer una consulta nacional sobre cuál es el problema, por qué la gente por qué se están produciendo todos estos feminicidios en este mes. Ha sido un mes fatídico, fatal, porque este año ha sido un año que en realidad, dice la Procuraduría General de la República, han disminuido los feminicidios, pero ¿por qué tenemos una percepción de que han aumentado? ¿Por qué se da esa disparidad? En el sentido de que una cosa es lo que nos dicen las autoridades y otra cosa es lo que se está sintiendo a nivel de la sociedad dominicana. Y hay que llevar la relación entre lo que es la percepción y lo que es la realidad. ¿Qué está fallando? ¿Dónde estamos fallando? Eso es para un tema de consulta nacional, de discusión nacional, de concertación nacional. Aquí tiene que haber un consenso nacional. Aquí tiene que darse esa 3C. Consulta nacional, concertación nacional, consenso nacional sobre un tema que comienza a lacerarle el alma a los dominicanos y a las dominicanas. Este es un problema demasiado grave porque estamos hablando de que se rompe con la célula básica de la sociedad, que es la familia, y nos envía una señal muy negativa. O sea, tan negativa que pudiera ser esta la causa fundamental incluso de este indicador de que la gente se quiere ir. En el sentido de que, oye, si está pasando este problema en la familia, ¿quién se siente seguro? O sea, te genera una situación de incertidumbre y de inseguridad. Y esa incertidumbre y esa inseguridad te puede llevar a pensar que todo se acabó. Entonces no puede ser que eso siga dominando el problema diario de la República Dominicana. Y no solamente eso, don Víctor, que no podemos, como decimos, cortar las ramas. Vamos a atacar la causa raíz del problema. Hay que hacer ese trabajo y hay que ver dónde está el problema. Por eso hay temas aquí que debe tratarlo todo el mundo y debe al final ponernos de acuerdo para que haya una solución general. Bueno, como se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, fue un consenso nacional en aquel momento. Bueno, pero el tema ahora de los embarazos en adolescentes, el tema ahora de los feminicidios, el tema ahora del tema de la violencia en las calles, de la inseguridad en las calles. Pero esos son temas que van generando cada vez mayor nivel de incertidumbre y al mismo tiempo de desconfianza. Si tú observas lo que dice el Latinobarómetro respecto de la confianza en los partidos políticos y en los políticos, te vas a dar cuenta que ha habido una reducción cada vez más acentuada de la confianza de la persona, de la gente, en los políticos y en el sistema incluso democrático. Se reduce el compromiso que tiene la gente con la democracia. Y eso es peligroso.
Y porque al final, ¿qué es lo que pasa cuando no te sientes seguro, cuando no tienes confianza? Al final lo que se genera son las frustraciones. Y esas frustraciones terminan cuando no hay expectativa. Las expectativas son demasiado importantes en la vida de un ser humano. La esperanza. No se puede perder la esperanza. No se puede perder las expectativas. Hay que tener siempre una fe en que siempre habrá algo más importante que se pueda hacer mañana. Algo que usted pueda hacer también como individuo. Pero eso que usted puede hacer como individuo no se lo tiene que decir nadie. Es usted mismo que tiene que desarrollarlo. Pero también hay un compromiso que tiene que venir desde la escuela para formar en ese sentido. Para formar a los jóvenes de que tienen en sí mismo la capacidad de transformar su sociedad. Entonces, esa confianza, esa fe, esa esperanza, esa expectativa nunca se puede perder. No, porque ahí hay, como usted dice, bajan los niveles de productividad y hay cosas que no ameritan recursos, hay cosas que, como usted iniciaba el comentario, el recurso más importante de los seres humanos. Y cuando ellos no están motivados, ahí hay que ponerle ojo. Nos están llamando a una pausa, don Víctor. Vamos a volver en unos minutos ampliando otros temas de interés nacional y nos vamos a ir al ámbito internacional. Perfecto. Volvemos con Tiempo de Renovación. El programa de alimentación escolar que está dentro del marco del programa de jornada extendida ha sido en la Regional 10 un proceso que se ha venido robusteciendo con el tiempo, que ha venido desarrollándose, pero sobre todo que ha permitido marcar un hito dentro del proceso y el programa de educación de la República Dominicana. La alimentación no solo ha significado el punto de brindar alimentos a los estudiantes y al personal administrativo y docente de los centros educativos, sino que también ha venido a educar a las familias en la nueva forma de hacer, en la nueva forma de consumir los alimentos, pero sobre todo a brindar salud, a brindar unas características importantes en términos de salud desde las primeras edades de los niños, acostumbrándolo a tener alimentación más sana, alimentación más balanceada, pero sobre todo una alimentación muchísimo más variada. Cada vez tenemos mayor satisfacción de nuestros estudiantes con el programa de alimentación escolar en cada uno de nuestros distritos educativos, pero también en cada momento los proveedores van sintiendo mayor satisfacción con el trato que del INAVIE reciben, que sin duda alguna ha sido el programa de fortalecimiento a una revolución educativa del presidente Danilo Medina, que no tiene ningún parámetro de comparación en la historia educativa de la República Dominicana. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Continuamos con tiempo Esto es de vivo. renovación. Nos agarraron ahí Así es. fuera de base, como dicen. ¿Y que estamos en pelota, don Víctor? Estamos en pelota. Y los Tigres del Licey yo creo que están en primer lugar, ¿no? No, empatados Toros No. y Leones del Escogido. No me diga, pero ¿y dónde están los azules?
Yo ahora mismo no sé, como yo soy escogidista, yo sigo el escogido. Ay. Pero ¿Te sí, gusta, te gusta perder? No, el escogido le ha ido muy bien en los últimos 10 años. No, Bueno, me siento muy conforme con la gerencia. Después si no, con los Bonetti no son ahora los dueños de ese Sí, asunto. y los Bonetti y una Y camada de jóvenes que... algunos Vicini y cosas de esas. Bueno, ellos no sé si los Vicini están... Y que tienen acciones ahí también en lo escogido. Bueno, pero pero la idea es que la pelota está buena. sí. Las águilas son las que están en el suelo. Las águilas y las Creo que están en el sótano. las estrellas, las águilas están en cuarto, en quinto, Y perdón. se armó un pleito ahí en las estrellas con Fernando Tatis. Y Manny Acta. Se manejó mal la gerencia, desde mi punto de vista. No debieron tomar esa decisión porque Tatis hizo un hito histórico. Y por respeto, debieron dejar que él continuara. Sí, creo que Manny Acta no manejó bien el asunto Manny y generó una crisis. Manny Acta ha tenido historias en estos últimos años con relación Hay que aprender a dirigir, No se puede dirigir imponiendo ni no, conflictuando, no, hay que ser abierto. Hay que entender que estamos en tiempo en que la gente se entera rápidamente y también la gente quiere participar. Yo vi que habían unos motoristas y una cantidad. San Pedro tenía una campaña de que no quería ir al play, sí. Cosa que tampoco se puede extremar porque no se puede dañar el orden público, pero esperemos que el torneo continúe como sigue y que... Yo creo que va muy bien porque ya casi estamos entrando a la fase de round robin, ¿verdad? Sí, queda todavía como un mes de béisbol, un mes aproximadamente para entrar al round robin, pero ya casi estamos entrando a esa etapa, son 50 juegos de la regular. Bueno, yo voy al Licey. Y yo al escogido. Nosotros somos los eternos rivales. Bueno, las águilas dicen que no, que son ellos los rivales de nosotros. Bueno, las águilas este año están muy feas. Bueno, pero nosotros sí vamos ahora a hablar de una cosa muy importante que ustedes tienen. No, pero el béisbol es muy importante en este país, Elías. No menos importante que el béisbol. El béisbol es la idiosincrasia de aquí. Okay. Pero también otras cosas, corrigiendo lo dicho, y una cosa muy importante que el público tiene que entender, don Víctor, y es que América está inestable. Hay convulsión, hay un problema en Colombia. Y yo quería decirle esto a usted y al público que nos ve, que es una palabra que marca eso, la desigualdad. La desigualdad, desde mi punto personal, no sé si usted lo comporta. Es el continente más desigual y al mismo tiempo más violento del mundo. ¿Tú sabías eso? Y cosa que me causa mucha tristeza, porque recuerdo en aquellos eventos de Mercosur, cuando se reunían los países de América, que se firmaba el acto de paz. UNASUR, Grupo de Río, Comunidad Andina de Naciones. En donde se llegó a hablar de que esta era la región más pacífica del mundo. Banco único, banco como el Banco Europeo, Banco del Sur, Banco para América Latina, moneda para América Latina. Todo eso se ha quedado en una especie de limbo. Oiga, qué tristeza porque sí realmente se estaba viendo, como decíamos, se estaba viendo ya una América unida, una América que buscaba el desarrollo, una América que buscaba la prosperidad de sus ciudadanos. Y ahora ver a América ahora en estas condiciones, a nosotros principalmente, y yo sé que a usted también, le causa mucha tristeza. Elías, hay algo que a mí lo que me da es indignación en el fondo. Los Estados Unidos de América, y uno no puede echar la culpa a nadie, tú lo sabes, pero hay que decir lo siguiente. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América tuvieron un plan, el Plan Marshall, para contribuir al desarrollo de esas economías de Asia y de Europa. Y los Estados Unidos le dieron un seguimiento al desarrollo, a cómo se invertían esos recursos en esos países. Ningún país se desarrolla de la nada. Y si tú quieres ver, fácilmente ponlo en pequeño, ponlo en la familia y ponlo en las sociedades a nivel de estructura más simple, cuando hay un incentivo a que haya
si tú tienes una idea y puedes con esa idea desarrollar esa idea, porque alguien te ayuda, te da más ideas, pero también te da recursos para que tú desarrolles esa idea, pero al mismo tiempo que te da más recursos, te supervisa cómo tú estás invirtiendo esos recursos, entonces al final tú vas a tener un resultado positivo. Eso fue lo que se hizo con Europa y con Asia por parte de los Estados Unidos. Pero para el caso de América Latina. Y mira el caso de Corea del Sur, perdone que lo interrumpa, miren cómo se desarrolló. Y Taiwán. Y Taiwán. Miren ¿Entiendes? quiénes son. Entonces, ¿qué pasa? Para América Latina eran unos planes distintos. Eran unos planes para tranquilizarla. O sea, para que se estén tranquilos estos revoltosos. Estén tranquilos. Entonces, habían unos planes que era Alianza para el Progreso y demás. Entonces, se le daba dinero, un poco de dinero, pero no se supervisaba ese dinero, sino era para tranquilizar. ¿Qué significa tranquilizar? ¿Y a quiénes se le daba ese dinero también? ¿Qué significa tranquilizar? No se supervisaba, se cogían esos dineros una parte. Y luego vino el tema del endeudamiento. En una fase se le daba dinero, pero no había una supervisión de ese dinero y por lo tanto se gastó ese dinero y vino la década perdida. Y eso que gastaron ese dinero y que no lo gastaron de la manera correcta, vamos a decir, se comprometieron. De la manera correcta, no, que lo cogieron. Vamos a decirlo así también. Porque no hubo resultado positivo, esa fue una década perdida. Entonces yo tengo la teoría de la palanca contigo. Yo tengo con qué apalancarte a ti porque tú tienes un compromiso conmigo, porque tú no has sido de manera pulcra manejarte los recursos. Y ya yo tengo como presionarte. Cosa que pasó en América y pasa. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué América Latina? Yo estoy yéndome un poco, estamos yendo un poco más hacia atrás, pero es porque la historia, como dice Pantaleón, María Arias, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y América Latina no ha podido ponerse de acuerdo. Tiene mucho tiempo luchando por ponerse de acuerdo, pero no le dejan tampoco que se ponga de acuerdo. Porque aquí en la República Dominicana, por ejemplo, en el caso de la situación de Venezuela, yo he dicho que ellos han cometido muchos errores, la oposición venezolana, pero aquí en República Dominicana prácticamente había un pacto para un proceso electoral allá en Venezuela. No sé si tú lo recuerdas. Sí. Que se estaba haciendo en la Cancillería. Y la llamada, de acuerdo a las informaciones que se tienen, la llamada de último momento, ya se iba a firmar al otro día. Hoy, y al otro día se firmaría. Y hubo una llamada de último momento de una nación poderosísima que está en América, que dijo que no se podía firmar ese pacto. Eso fue lo que se dijo en aquel momento. Y entonces, ¿cuál es el problema? La inestabilidad. ¿Qué pasa con la inestabilidad regional? Esa inestabilidad regional lo que genera es más pobreza. Venezuela está más pobre cada día, va a estar más pobre cada día. Mira, aquí en la República Dominicana, nosotros, por ejemplo, hemos venido creciendo 5, 6, 7. Hemos crecido muchísimo en muchos aspectos. Vino un problema de una inestabilidad por unos días. Y eso que pasó en esos días, hace como 6 meses, ¿verdad? 6 meses. 6 o 7 meses. Las repercusiones que estamos teniendo hoy las estamos viviendo en carne propia. No nos estamos dando cuenta porque habíamos crecido durante tanto tiempo y no nos ha impactado tanto. Sin embargo, el proceso de esa inestabilidad por unos días, que vino acompañada de un plan también desde el exterior para dañar el tema turístico, ya conjuntamente con todo ello, todo se relaciona y termina bajando el tema de turismo, ¿verdad? Pero eso se asocia y baja el tema de la producción nacional. Y baja el tema de las construcciones y bajan otros asuntos y al final termina el país decreciendo y termina la República Dominicana teniendo más pobres, generándose más pobreza, que eso es lo que está pasando en América entera. Tenemos un momento de una situación muy, muy caótica para América Latina, muy caótico. Y lo que pasa en Colombia, y yo abrí el comentario, no sé
si usted estuvo muy de acuerdo conmigo, con relación a la desigualdad. ¿Y por qué la desigualdad? Porque hay un factor común en los tres conflictos que se están viendo en América ahora mismo, excluyendo a Venezuela, porque Venezuela tiene otras aristas. Pero en Colombia, en Chile, inclusive, ahora lo que está pasando en Bolivia, que no entra dentro de ese marco, pero una de las luchas del gobierno de Evo Morales en Bolivia fue con la disminución de la desigualdad, porque atacó la raíz del problema. Pero el problema siempre ha sido la desigualdad, don Víctor. En Colombia, el problema es porque los trabajadores se están enfrentando a la clase política y empresarial de Colombia. Se están enfrentando. Igual que en Chile. La clase trabajadora de Chile, la clase media de Chile es que está en la calle luchando porque se reforme y se haga una constitución nueva que sea de manera más inclusiva y que vaya más al beneficio de aquel trabajador que se ha pasado su vida esforzándose, como decimos aquí, y viendo que está rascando con una pared. Como lo decíamos el viernes pasado, ¿usted recuerda? Que en América el que nace pobre está condenado a morir pobre. El que nace clase media está condenado a morir clase media. ¿Por qué? Porque no hay un árbitro y no están las condiciones regulatorias para que esa clase se desarrolle. Lo que ha pasado aquí en Colombia y lo que ha pasado ahí en Chile. En los años, cuando comienza la izquierda latinoamericana, a finales de los años 90, principios de este siglo, a dirigir por la vía del voto popular en los países de América, hubo un proceso de círculo virtuoso. Se produjo un círculo virtuoso, pero era un círculo virtuoso que fue global. Fue un círculo virtuoso global porque crecía la economía de la India, crecía la economía de China, crecía la economía de los Estados Unidos y los países de América crecieron. Y también hubo una decisión de esos gobiernos de reducir significativamente el tema de la pobreza y de generar una serie de programas sociales que tenían como función principal reducir los niveles de pobreza. Y solamente en Brasil, alrededor de 40 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Eso es un hito en la historia de ese país y en la historia de América Latina. Pero no solo eso, la voz de América Latina se sintió en el globo terráqueo. Los países latinoamericanos dirigieron instituciones a nivel global, sobre todo Brasil. Y también en Argentina, que había salido de una tremenda crisis con varios presidentes en poco tiempo. Presidentes que eran de la pobreza, exactamente. Y tuvo un proceso de crecimiento que permitió a estos países reducir la pobreza. Lo mismo pasó con Venezuela, lo mismo pasó con Ecuador. Había que ver la inestabilidad que había en Ecuador. La gente no creía en nadie. Estos políticos simplemente se hacían ricos ellos y entonces, ¿qué pasa? Los dueños de toda esa riqueza eran algunas empresas y no necesariamente de esos países. Eran empresas que eran de otro lugar. Hay que ver que en Argentina las empresas dueñas de las riquezas argentinas no eran exactamente argentinas. ¿Qué es lo que se decide? Que esas riquezas vayan a manos de esos países. ¿Y quién puede encontrarse mal eso? Lo que sí es que tiene que haber una aptitud. Tiene que haber una aptitud del empresario o de la persona que va a manejar o que va a dirigir o del Estado y de los políticos. Una aptitud de transparencia y de honestidad y de honradez. Y de compromiso. Yo recuerdo que el profesor Juan Bosch decía con lo que quedó lo que quedó en términos de capital del trujillismo, del trujillato, la República Dominicana se puede desarrollar. Lo que hay que administrar eso con pulcritud, lo que hay que administrar eso con honestidad y con transparencia. Y efectivamente, con eso se podía transformar la República Dominicana, pero eso fue a pocas manos.
Desde que sacaron a Juan Bosch del poder, eso se fue a pocas manos. Y el resultado es el resultado de una República Dominicana dividida, un grupo que lo tiene todo y otro grupo que no tiene nada. Y así no puede haber desarrollo. Y ese es lo que pasa en Chile, que tú ves una clase que lo tiene todo. El 1% dicen ellos. Lo tiene todo y una clase que no tiene nada. Y mire que siempre recalcaban a Chile como el modelo a seguir. Pero el modelo a seguir en términos de del neoliberalismo, porque lo que hizo el neoliberalismo allí fue que generó una situación, ¿verdad?, de manejo, hasta cierto punto le entregó la cosa a un grupo, ¿verdad? Pero ese manejo que ellos tuvieron en Chile, que lo pusieron como una especie de ensayo, le dio un poco de resultado en una etapa, en el sentido de que mediante la fuerza, organizaron un poco la sociedad y generaron unos niveles de riquezas importantes, pero esencialmente era un manejo sobre la misma industria extractiva. No era una riqueza que se volvió transversal y eso se acumuló. Y esas diferencias sociales hoy son las que están causando esa situación de diferenciación que tiene Chile, donde todavía hay esa clase que sigue pensando que Allende es su salvador. Pero lo mismo pasa en Colombia, don Víctor, porque el presidente Santos inició el proceso de paz con las FARC, pero él recalcaba que ese no era lo más importante. Lo más importante no era que la FARC firmara el proceso de paz, sino crear los programas necesarios para que esas comunidades rurales se insertaran al aparato productivo nacional. Y que había que hacer un trabajo arduo desde el Estado para que todos esos jóvenes que salían de las guerrillas, de las comunidades rurales, volvieran a un sistema educativo, se insertaran a la sociedad, sean entes productivos. Y parece ser que no se ejecutó eso, porque inclusive se habló hace unos meses de que la FARC volvía a alzarse en armas. Entonces, debemos de entender, y trayéndolo a la República Dominicana, y lo dijimos también hace una semana, que el empresariado, no como lo dice Hipólito, don Víctor, deja caer la borotita, no. El empresariado tiene que ponerse los ojos a eso. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, que aquí en la Ley de Seguridad, las ARS, sin ser médicos, ni enfermeros, ni hospitales, obtienen 51.200 millones en ganancias y gastos operacionales. 51.200 millones de pesos. ¿Sabe cuánto cuesta el metro? Costó 700 millones de dólares fue en aquel momento, ¿verdad? 20.000, 22.000. Si se terminan las líneas estas del metro, estamos hablando, con 50.000 millones se hacen 2 líneas. Y tú comienzas a trabajar 2 líneas resolviendo un problema que es grave, crucial, porque cada vez más estamos más incómodos. Cuando salimos a la calle, tú sales ya tú vas a manejar y ya tú vas en medio incómodo, porque realmente hay un problema con el tránsito en este país. Esto es un caos. Entonces, tú te das cuenta que cómo es posible que tú puedas decir, me gané 51.200 millones de pesos en un tema tan delicado, tan sensible como el tema salud. El Estado Dominicano va a seguir viendo esto así, a la distancia. Igual pasa con las AFP. Va a seguir el Estado Dominicano así. Y lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿qué está diciendo la clase política respecto de ese tema? ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Vamos a esperar que lo saquen esta semana. En próxima semana. Pero aquí tenemos un lío porque dicen que ya tenemos que irnos. Anda la porra. ¿Y qué fue? Se nos está olvidando. Vámonos, mira como dicen aquellos. Bueno, sí, casi nos están recogiendo aquí. Casi nos tenemos que ir. Así que el próximo lunes vamos a volver con ustedes con Tiempo de Renovación, si Dios quiere. Pasen buen fin de semana.